Bueno, entonces nos quedamos en esta sección, hermanos. La semana pasada terminamos de ver la vida, ya entrando de lleno en lo que son los personajes más relacionados al movimiento de restauración, empezando por Thomas Campbell, y terminamos en esta sección donde vimos, así a grosso modo, vimos dónde estamos en la línea del tiempo en cuanto a la restauración. Entonces ya estamos hablando de los años 1800. Ese es el tiempo en que las cosas en cuanto al movimiento religiosos se enfocan en estos personajes de la restauración. Fíjense, si ustedes se van a la historia de la iglesia, sobre todo digamos, la historia secular, en cuanto al tiempo de la restauración o perdón, de la reforma y llamada la reforma protestante, van a encontrar que mucha de la información se enfoca más que nada en los grupos religiosos en general, empezando por los grupos protestantes, como los luteranos, bautistas, um, presbiteranos, todos estos grupos que surgieron de ese movimiento, y después empiezan a enfocarse a algunos de los que vamos a hablar en nuestro estudio, empezando por los grupos. Hablamos también de los metodistas, también grupos mormones, uh, los, uh, los sabatistas, eh, pero no hay mucha, como que en la historia secular no se enfoca mucho en lo que es la restauración. Entonces, para mí es un área perdida en algunas personas que lo estudian. Tal vez se enfocan más en los otros grupos religiosos y no tanto como el movimiento de restauración como algo diferente o algo separado de los demás grupos. La semana pasada, si no me equivoco, hablábamos también en dónde estaba la iglesia durante este tiempo. Si no existía, o sea, si dejó de existir y lo tuvieron que volver a restaurar. Pero cuando vemos que aún en la historia actual muchas veces no se habla de estos movimientos o de la iglesia de Cristo como tal, podemos decir, bueno, pues entonces no existe la iglesia. Bueno, sí ha existido, pero tal vez las historiadores no los identifican específicamente, o no les llama el interés en este caso de la iglesia del Señor comparado con otros movimientos religiosos. Entonces, es lo que es, ¿verdad? Pero sigo yo pensando de que el Dios nunca ha dejado que la iglesia desapareciera durante toda la historia, o dejará que desaparezca en el futuro. Entonces, ahora pasando al siguiente personaje de nuestro estudio, es ahora el hijo de Thomas Campbell, Alexander Campbell. Algunas veces, hermanos, no usamos el nombre en español de Alejandro Campbell, que esta persona era de Irlanda, ¿no? Entonces su nombre realmente es Alexander. Entonces no lo traducimos al español en realidad. Bueno, la actual generación escribió Alexander Campbell. La actual generación en vida es la que da el carácter y el espíritu a la siguiente. He allí la importancia primordial de maestros consumados y energéticos que formen el gusto, la actitud y el carácter de la siguiente era. Algo muy cierto, ¿verdad? Pues cada generación tenemos que tomar nuestra responsabilidad dentro del reino de Dios, de cómo vamos a recibir la enseñanza de alguien que tiene el deseo de enseñar a otros, y nosotros ahora, la actual generación, ¿verdad?, pasárselo a la siguiente. El apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2, le dice que tiene que hacer él enseñar a otros que puedan enseñar a su vez a alguien más. Entonces, Pablo está tocando ahí 4 generaciones. Está tocando su generación, hablándole a Timoteo, y le está diciendo a Timoteo, enseña a otros que puedan enseñar a otros. Estás hablando
al menos 4 generaciones ahí de Pablo preocupándose para que el evangelio siga adelante generación tras generación. Entonces, aún estamos hablando ya de más de 2000 años, vamos a llegar si Dios nos permite la vida, en 10 años más aproximadamente, estamos hablando del periodo en que exactamente 2000 años atrás vino Cristo y después estableció la iglesia, ¿verdad? El reino de Dios. Entonces, aún a pesar de tantos años, siglos, generación tras generación y todas las dificultades que han habido, la iglesia sigue adelante. Y eso es porque otra vez la actual generación vio la importancia de enseñar a la siguiente generación. Bueno, Campbell, nacido en 1788, casi en mi cumpleaños, que yo soy el 10 de septiembre, nació en Irlanda y a su temprana edad fue educado por sus tíos y en ocasiones por su propio padre, ¿verdad? Que era común en aquellos tiempos que los padres fueran los maestros de sus hijos directamente. Y de acuerdo a lo que se escribe de Alexander Campbell, manifestó en su temprana edad poco devoción para aprender y estudiar. Pero bueno, eso gracias a Dios cambió. Su padre lo envió a trabajar en el campo esperando que la labor física le ayudara en lo espiritual. Y en pocos años se puso atención a sus estudios y bajo la tutela de su padre estudió extensivamente literatura, filosofía y la religión. Estamos hablando de esto en los primeros años de crecimiento de Alexander Campbell, cuando Thomas todavía vivía en Irlanda. Acuérdense que Thomas Campbell se migró después, primero él a Estados Unidos, pero durante los primeros años pues estaba criando a sus hijos, incluyendo a Alexander Campbell. Creció en un hogar que tenía un énfasis espiritual. La Biblia ocupaba un lugar prominente en la casa de los Campbell y diariamente se tenía un culto de adoración familiar. Dice que cada miembro de la familia memorizaba una parte de la Biblia cada día y la recitaba durante el devocional por la noche y la discutía. Dice, estos versos se repetían de nuevo durante la adoración familiar en la noche del Día del Señor. Entonces, una familia muy devota espiritual, dedicada realmente a hacer la voluntad de Dios. Y es interesante, ¿verdad? Que no estamos hablando de un formalismo de ir a los servicios religiosos, o en este caso, dependiendo de la religión establecida en el área, ¿verdad? Que fueran a ciertos eventos y que ya cumplimos y ya, ¿verdad? Y se vuelve simplemente un ritual semanal o de vez en cuando. En este caso lo estamos viendo como un hogar completamente dedicado que también no espera a que le enseñen o al tiempo de la educación en la iglesia o en el lugar de reunión, sino en su casa misma. Tal vez hoy en día nos dedicamos mucho a lo que es los servicios de adoración y se nos olvida la parte espiritual en el hogar. Entonces hay que tomar nota al respecto. Después de tener una experiencia religiosa, entre comillas, dice, según la doctrina calvinista, presbiterana, separatista, con muchos apellidos, ¿verdad? Fue recibido como miembro de la iglesia donde su papá era ministro. Entonces, acuérdense que durante este tiempo estamos hablando ya del movimiento de reforma, había transformado a los diferentes países en Europa a grupos religiosos que ya no eran católicos, eran la iglesia de Inglaterra o la iglesia presbiterana, la iglesia anglicana, y que aparte de esos grupos religiosos, unos todavía habían buscado la independencia, entre otras, por decirlo así, y a esto se les llamaban los separatistas. Entonces estamos hablando que la familia de Campbell había
se había asociado con este grupo que ya estaban buscando no ser parte de los movimientos religiosos del gobierno o organizaciones humanas, sino más que nada buscar ser independientes de acuerdo a lo que la palabra de Dios estableciera. Entonces ya tenían esa tendencia, ¿verdad? En 1808, Thomas escribió a su familia desde Norteamérica para que se unieran a él. Entonces ya Thomas había emigrado a Estados Unidos y mandó ya por su familia. En 1808, ese año, en octubre, zarparon a Norteamérica, el resto de la familia Campbell. Y el 7 de octubre, desafortunadamente, una semana después aproximadamente, la embarcación naufragó en la costa de Escocia. En este entonces, Alexander tenía 20 años. Y por este evento, digamos, este accidente, esta catástrofe, ¿verdad? para la embarcación, Alexander se dice que le prometió a Dios que si le salvaba la vida, le dedicaría su vida por completo a su servicio. Durante este mismo tiempo, ¿verdad? Mientras esperaba que la familia reanudar el viaje a Estados Unidos, a migrar a Estados Unidos, Alexander se inscribió en la Universidad de Glasgow y ahí estudió griego, francés, lógica y filosofía. No duraron mucho tiempo aquí, pero durante ese tiempo pues se dedicó a seguir estudiando. Estudios importantes porque en el griego es importante en el entendimiento más a fondo del Nuevo Testamento, sobre todo en algunos pasajes que nos dan un poquito más de información cuando vemos el significado original de las palabras. Dice que pagó sus gastos dando clases de latín, de gramática, de aritmética. Entonces al mismo tiempo era maestro y estudiante. Se familiarizó con los movimientos de los Aldane por medio de otra persona llamada Greville Ewing, anteriormente ministro, o que era ministro de la Iglesia de Escocia. Este grupo de los Aldanes, ¿verdad? Era un grupo que estaba buscando la restauración del cristianismo del Nuevo Testamento, ¿verdad? En este caso ahora en el área de Escocia. Practicaban la independencia congregacional, celebraban la Cena del Señor cada semana y para 1807 llegaron a la conclusión de que las iglesias del Nuevo Testamento no practicaron el bautismo de infantes, por lo que iniciaron a practicar la inmersión. Otra vez, creo que en clases pasadas hablamos de las chispas de la restauración, es decir, empezaron a ver estos grupos religiosos en diferentes lugares, en diferentes países, que empezaron a tratar de encontrar la respuesta y encontrar la doctrina directamente de las escrituras y no de los credos o de los documentos que la iglesia establecía en aquellos tiempos distribuyera, directamente lo que la Biblia enseñara. Se familiarizó con el movimiento de John Glass y Robert Sandeman en esta región. Y en 1730 John fue derrocado como ministro de la iglesia escocesa e inició congregaciones independientes. Concluyeron que los credos y las confesiones de fe no tenían ningún valor. En 1755 Robert Sandeman adoptó ideas independientes. Abogó por practicar la cena del Señor cada semana y la pluralidad de ancianos en cada congregación local. Lo que está sucediendo, como vemos aquí, es a fines de los años 1700 y lo que estamos viendo ahora en los 1800 es estos grupos de diferentes lugares independientes, no relacionados, que están llegando a conclusiones similares. Y es un proceso, yo diría de evolución, pero pues bueno, es parte del
de la transformación que en aquellos tiempos era inédito, ¿verdad? No había, otra vez todos están bajo, en algunos casos, la religión impuesta por el Estado. Pero ahora grupos aquí, grupos allá empiezan a llegar a las mismas conclusiones de regresar a la Biblia, de doctrinas que están incorrectas porque están leyendo las escrituras y ven que no tienen base bíblica. Y entonces empezamos a ver estos grupos similares. En el caso de Campbell, Alexander Campbell, durante este tiempo se debilitó estamos hablando estaba él o había crecido en la doctrina de la iglesia presbiterana separatista, y cuando estuvo en este tiempo en Glasgow por el naufragio, empezó a debilitarse su fe o su lealtad a la iglesia como tal. Se dice que en el verano de 1808, finalmente Alexander abandonó la iglesia presbiteriana separatista cuando se rehusó a participar en un servicio de comunión que se hacía 2 veces al año en esa iglesia, ¿no? Entonces hablamos que los Aldane y otros grupos ya estaban abogando por practicar la cena del Señor cada semana, pero la mayoría lo hacían esporádicamente. En este caso, la iglesia presbiteriana lo hacía 2 veces al año. Y en una de esas ocasiones, finalmente, Alexander dijo, ya se separó de su lealtad o su membresía de la iglesia presbiteriana. Dice que como Campbell no traía carta de recomendación como parte de la iglesia presbiteriana, se tuvo que presentar el sábado ante los ancianos para que lo examinaran y ver si era digno de participar de la cena del Señor. Esta práctica era una recomendación de John Calvin, digamos el fundador de las doctrinas calvinistas, ¿verdad? Era una recomendación de Calvin para solamente darle la comunión a aquellos que fueran dignos de tomarla, ¿verdad? Entonces era más que nada un examen antes de haber preguntas para darse una cuenta si la persona realmente era digno de tomarla. Pero bueno, Campbell pasó la prueba de la examinación. Ese fue el sábado. Al siguiente día, como era costumbre, ¿verdad? Había estas fichas, vamos a decir monedas, pero si ven aquí la imagen, ¿verdad? Que tienen la cita de la cena del Señor. Y era costumbre que si ellos no querían tomar la cena del Señor, ponían mejor su ficha en el plato que tomar la cena. Y esa era la señal de que no querían participar de la cena del Señor. Entonces, ese domingo, después de que había pasado la prueba de examinación por los ancianos, ese domingo ya como que la conciencia lo acusó a Alexander, y esa mañana puso su ficha y ya no participó de la comunión. Eso es lo que dice Alexander Campbell al respecto de esto, ¿verdad? De su cambio, digamos, o de su despertar en cuanto a las doctrinas humanas. Dice, mi fe en credos y confesiones humanas fue estremecida considerablemente en Escocia, e inicié mi carrera en este país bajo la convicción que nada que no sea tan viejo como el Nuevo Testamento debe ser hecho artículo de fe u objeto de comunión entre los cristianos. Entonces, digamos que tuvo una intervención de la mano de Dios, de que cuando iban hacia Estados Unidos, hubo cambio de planes, y sin él saber, ¿verdad? Al estar involucrado en cuestiones de la iglesia presbiterana y ver y estudiar,
Se le cayó la venda de los ojos durante ese tiempo. Bueno, dijimos que naufragaron ¿cuándo fue aquí? En 1808, el 7 de octubre. Y el siguiente año, el 29 de septiembre de los 1809, finalmente continúan su travesía hacia los Estados Unidos y llegaron a Nueva York pocas semanas de que Thomas Campbell había escrito la declaración y mensaje, que ya tuvimos un examen, una tarea. Alexander se dice, ¿verdad? No tenemos mucha información al respecto, pero se dice que, bueno, para empezar, ni Thomas ni Alexander sabían que ambos habían renunciado al presbiterianismo. Y se cuenta que cuando Thomas Campbell se reunió con su familia, llevaba consigo el documento de declaración y mensaje. Otra vez, cierto o no cierto, no sabemos si eso sucedió, pero se dice que Alexander Campbell leyó el documento y supo que daría su vida por esos principios. La misión de su padre había sido escribir este llamado a la restauración del cristianismo del Nuevo Testamento, y pues ahora le toca el turno a su hijo a cumplir con esa misión. En 1810, Alexander predicó su primer sermón y durante ese año se dice que dio a más de 100 sermones en ese año. Estamos hablando, si son 52 semanas al año, en promedio damos un sermón por semana, ¿verdad? En este caso, casi duplicó eso Alexander en el primer año que empezó a predicar. Pregunta, hermanos, no sé si a algunos de ustedes les haya tocado ya directamente de los que están que son ya estudiantes del segundo año, a lo mejor ya tienen más oportunidades, pero tal vez asumo que la mayoría de ustedes, si no todos, ¿verdad?, han dado algún sermón recientemente o tal vez no recientemente, pero si todos ya dieron sermones, ¿cómo les fue la primera vez que dieron un sermón? Les voy a decir cómo fue a mí. Me acuerdo hace ya muchos años, uno de los hermanos en la congregación, que era el predicador, me dijo que si quería dar un sermón y que me preparara. No sé qué edad tendría yo, no recuerdo, pero estamos hablando de la adolescencia, joven. Y bueno, me preparé. Obviamente estaba súper nervioso, ¿verdad? Y no recuerdo cuál fue el tema, pero lo único que me acuerdo es que duré ni 5 minutos y terminé mi sermón, ¿verdad? Entonces, para los que estamos acostumbrados en la iglesia, ¿verdad?, que normalmente estamos hablando de sermones de 45 a 1 hora, ¿verdad? Pero no sé si no tenía material suficiente o me puse tan nervioso que duré nomás 5 minutos. Pero bueno, es el deseo y la disposición, ¿verdad?, de hacer algo que nunca hemos hecho antes, y pues predicar, ¿verdad? Y no tanto que Dios nos vaya a juzgar, ¿verdad?, por el tiempo, la calidad, sino más bien por el corazón en hacerlo. Entonces, ¿alguien de ustedes quiera mencionar, hermanos, su experiencia de su primer sermón? Sin miedo, hermanos. Adelante. Sí, yo me acuerdo del mío. Estaba en mi casa y de repente llegó el hermano Chava y el hermano Esteban y tocaron. Entonces salí y pues, no sé, a lo mejor vienen a buscar a mi mamá o algo. Entonces salí y el hermano Chava me dijo que iría al sermón el miércoles. Era un miércoles, igual había más poquita gente, pero esta vez no quería, la verdad, porque dije, sí, no, ¿qué voy a decir ahí? Pero dije, bueno, pues está bien. Y ya llegó y estaba bien nervioso también. Y empecé y tenía como 4 hojas más o menos y me las acabé en menos de 5 minutos. Y ya después ya no había ni qué decir y pues igual
5 minutos menos. Ujú. Ok. Hermanos, ¿alguien más? No, sin pena, no se preocupen. Yo recuerdo de igual manera, al principio me daba temor, digamos, porque como, digamos que uno no tiene, digamos, el conocimiento suficiente y dice uno, pues, si digo esto que está mal o algo que está mal, ¿verdad? Y los otros hermanos conocen más, pues a veces uno le da temor. Entonces, yo recuerdo en el primer día o la primera vez que prediqué, estaba bien nervioso. Pero creo que con la práctica, poco a poquito uno se va, pues, digamos, familiarizando y va perdiendo el temor y va aprendiendo más. Ok. ¿Alguien más? Adelante, hermanos. Chicos, alguien más. Ya. Yo me acuerdo de la primera vez que me lanzaba así que al ruedo, hermano. Yo creo que tenía como un año de bautizado, y luego me mandaron a dar un mensaje, pero me daba mucho como miedo, nervioso. Y ese día regularmente casi no iba mucha gente, va. Somos de poca gente, pero ese día tal vez fue harta gente, y dije, bueno, y pues sí, bueno, tanta gente va, pero cuando uno está ahí, pues de repente pues uno empieza, se acuerda del pasaje, ciertas cosas que a lo mejor fallan, ¿no? Pero al paso de los días como que se va quitando el miedo y el temor de estar enfrente, aunque todavía da cierta desconfianza por alguna cosa que vayan a decir mal, ¿verdad? Pero uno tiene que tratar de aprender lo más que pueda y leer para salir de la duda y sacar de la duda a alguien si la tiene, ¿verdad? Ujú. Ujú. ¿Alguien más que quiera compartir? Jesús, algo. Mi hermano Chava quiere compartir, pero como que le da pena. Yo creo que todos pasamos por eso, hermano. Yo me pasó exactamente igual. 5 minutos, yo creo, cuando más duré en ese primer sermón. Y no podía ni pasar saliva, de hecho ni tenía, hermano. Estaba tan nervioso que mi boca se me secó. Y la verdad es que traté de hacerlo lo más rápido. Y es más, ni las ideas me venían, ni la inspiración, ni nada. Ujú. Es que 5 minutos y se me hicieron eternos, hermano. Ujú. Fíjense que recuerdo un hermano de hace muchos años que ya falleció ahí en Mexicali, que no hablando de sermón, pero hablando de la primera vez que le tocó hacer una oración. Y dice que estuvo toda la semana preparándose, ¿verdad? Y escribió su oración porque pues no sabía, ya estaba muy nervioso, pero quería estar bien preparado y tenía todo su oración. Y el día que le tocó la oración se le olvidó todo lo que había escrito, ¿verdad? Se le olvidó y ya no se acuerda qué, pero hizo su oración, pero lo que había preparado, pues ya realmente no le sirvió, no lo usó, ¿verdad? Entonces, el deseo, ¿verdad? Seguimos siendo, ¿verdad? Seres como seres humanos, como hijos de Dios, siervos de Dios, estamos sujetos todavía a nuestra naturaleza, ¿verdad? Humana. Entonces, no es nada malo o raro que, pues sí, los primeros sermones no tengamos nervios, e incluso, bueno, después de muchos años igual nos dé un poco de nervios, pero parte de la preparación aquí en el instituto es que con la preparación sea más fácil el exponer sin tener esos miedos, empezando porque cuando vamos a hacer un sermón, pues debemos de haber preparado nuestra información para no llegar, pues, ¿qué voy a decir, verdad? Pero eso es parte de la preparación en el instituto. Y en ocasiones todavía podemos tener un poquito de nervios por cualquier razón, pero espero que con el tiempo sea aún mejor o más fácil para ustedes
preparar y exponer un sermón, ¿verdad? Y que no haya, y cuando haya también tal vez un poquito de que algo haya salido mal o no sé, ¿verdad? En su sermón, no lo tomen como una experiencia para tirar la toalla y dejar de hacer esta importante labor en la iglesia del Señor, sino al contrario, bueno, buscar la manera de seguir adelante y que los que estamos escuchando o los demás hermanos que estamos de este otro lado, que no estamos predicando, siempre estemos animando a los hermanos que se paran a predicar. Algunos de nosotros tuvimos, como ustedes y yo, la bendición de venir al instituto, de prepararnos, de estar 100% enfocados en estar listos y toda la información que necesitamos para predicar o al menos para iniciar nuestra labor de la predicación. Pero hay hermanos que les debemos mucho respeto porque no tuvieron que no tuvieron esa preparación. Algunos hermanos que tal vez aún en la preparación secular no fueron a la escuela o fueron nada más algunos años de la escuela, y en ocasiones nos dan el ejemplo que tienen más deseo de predicar y no les da a lo mejor ni el miedo o no, no se preocupan por si no les salen las palabras perfectamente, aunque no están educados como diríamos algunos de nosotros. Pero es de admirar en estos hermanos que tienen este deseo. Y yo lo veo como en el caso de los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles que el Señor Jesús enseñó no tenían la educación secular, pero tenían el deseo que les puso Cristo y al mismo tiempo el Espíritu Santo que les dio para que los transformó. Y por otro lado tenemos a una persona educada como Pablo, que también fue pilar en la evangelización y la predicación, pero que ninguno de los dos es menos o más que el otro, ¿verdad? Sino que se complementan, ¿verdad? Pero en este caso nosotros, digamos, tenemos una responsabilidad de predicar porque estamos ahora sí siendo preparados de manera más intensa. Y por lo mismo, bueno, el primer sermón fue el primer sermón, pero de ahí en adelante, pues ahora sí que seguir adelante. Entonces, gracias por compartir, hermanos. ¿Alguien más, si alguien más se me pasó que quiera compartir? Si no, le seguimos adelante, ¿verdad? Hombres de fe comprometidos con Dios. Hechos capítulo 4, versos 18-19. Entonces, hablando de esta dedicación al evangelio, independientemente de quién sea, dice aquí, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pasando unos libros hacia adelante, cartas. Dice el apóstol Pablo, pues, pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versos del 3 al 4. Primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, vamos a empezar a ver estos ya detalles acerca de la vida de Alexander, de John Smith, de Thomas Campbell, de muchas de estas personas que tuvieron que nadar en contra de la corriente de esa era, de la religión establecida por el gobierno o por el mundo, y en el cual cuando ellos empezaron a buscar en la verdadera doctrina del Nuevo Testamento, tuvieron que sufrir.
Vimos en la clase pasada, uno de ellos tuvo cuando renunció a su puesto como predicador, también renunció a sus ingresos porque eran sus ingresos económicos. Entonces, estos hombres de fe durante este tiempo fueron hombres y mujeres, pero también que se comprometieron a buscar la verdadera doctrina del Señor. Se dice que cuando John Raccoon Smith empezó a predicar, algunos de sus amigos le aconsejaron que dejara de predicar tan fuerte. Dice, o si no, uno de tus hermanos bautistas se va a enojar tanto que no te van a pagar. Y dice, así nunca iba a salir de las deudas, ¿ya? Porque ya si no le pagan. Entonces, dice que John Smith respondió, dice, mi conciencia es un artículo que nunca he puesto en el mercado, pero debería ponerlo a la venta. El condado de Montgomery, con todas sus tierras y casas, no sería suficiente para comprarla, ni mucho menos ese rancho de 100 acres. Está hablando de su terreno. Ese, si te enojan, te van a dejar de pagar. ¿Y con qué vas a pagar tu rancho, ¿verdad? De 100 acres? Entonces, hombres comprometidos de fe que no dejaron ser intimidados por los demás cuando predicaban la palabra de Dios. Convencido de que están predicando el verdadero evangelio de Dios. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Continuar a la siguiente sección. ¿No? ¿Todavía están despiertos, hermanos? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Sí, ok. Veo su video por allá, muy chiquito. Ok, también. Mírenlos. Ok. Adelante. Entonces, pasando a la siguiente sección. Iglesia de Brush Run. Ok. Vienen al examen, así es que pongan atención. 1811, en mayo de 1811, la Asociación de Cristianos de Washington se convierte en la iglesia de Brush Run. Inició con 30 miembros, un anciano, en este caso era Thomas Campbell, y 4 diáconos. Okay. Ahora se preguntarán, ¿un anciano que no deben de ser una pluralidad? Bueno, acuérdense que estamos hablando de un tiempo de transición. Tal vez estas iglesias no eran realmente como las pensamos hoy en día, pero los principios fundamentales de la iglesia estaban siendo descubiertos por este grupo de personas. Los principios fundamentales de la iglesia de Brush Run es la autonomía de cada comunidad local de cristianos, su derecho de organizarse como una iglesia sin tener que apelar ninguna estructura eclesiástica para autorizarla, sin suscribirse a ningún credo excepto la Biblia. ¿Okay? Prácticas fundamentales desde el principio de esta iglesia. Tomar la cena del Señor cada primer día de la semana. Bautismo por inmersión. Podríamos poner una nota ahí a pie de página de nuevos miembros. ¿Okay? Vamos a ver aquí, hubo una discusión por muchos años acerca del bautismo, empezando por qué significaba, empezando por qué realmente era el bautismo, hasta esos tiempos practicados en su mayoría por el bautismo de infantes, pero hubo todas estas discusiones al respecto, incluyendo qué pasa con los que vienen de otra iglesia bautizados a esta iglesia. Entonces, en la iglesia de Brush Run empezaron a practicar el bautismo de los nuevos miembros, no necesariamente de ellos mismos. En el caso de Thomas Campbell, creía que era innecesario que aquellos que habían sido rociados en su infancia fueran rebautizados. Entonces, él tomaba como el bautismo, en este caso de infantes, como válido. ¿Sí? O no diría válido, sino no necesario si ya vienes al conocimiento de la verdad, pues ok, ya te aceptamos, ¿verdad? Entonces, esta controversia, vamos a decir, exploración de qué era el bautismo por parte de los Campbells. En el caso de Alexander, dice que estudió casi por un año sobre el tema. Porque obviamente cuando empiezan a buscar la doctrina del Nuevo Testamento, es una de las primeras preguntas que surge acerca del bautismo.
estudió tratados acerca del rociamiento y el resultado fue, pues obvio, su indignación por sus suposiciones y razones engañosas. Cuando estudiamos por qué se practica todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? No tiene base bíblica, supone cosas que no son bíblicas y entonces en realidad es una doctrina muy engañosa que no tiene ninguna base en las escrituras. Estamos hablando de Alexander. Ahora, Thomas admitió que en el Nuevo Testamento no había mandamiento expreso o precedente para el rociamiento de infantes. Pero aún así, no estaba totalmente convencido de la necesidad de ser rebautizado. Déjame me cambio aquí. Thomas aún así se oponía a ser rebautizado e insistía que no era necesario para los cristianos salirse de la iglesia, vaciarse de Cristo, solamente para poder hacer una nueva profesión de fe por la inmersión. Ese era su punto de vista. En 1812, Alexander concluyó que el rociamiento no era el bautismo del Nuevo Testamento y que por lo tanto él era en realidad una persona sin bautizarse. Conscientemente no era capaz de predicar a otros lo que él no había obedecido. Entonces, sí, ese es un principio muy importante, hermanos, porque a nosotros estar estudiando, estar predicando, si tenemos duda de algo que estamos predicando, o tenemos que estudiar bien para no estar en duda, o tal vez estamos equivocados y tendríamos que, con una conciencia sana, buscar la verdadera doctrina y entonces cambiarlo, ¿verdad? Acuérdense que estas personas que habían sido enseñadas con estas doctrinas incorrectas, llegaron un momento que tuvieron que tomar esa decisión y honestamente dijeron, esto está mal, vamos a buscar la verdad. En la semana pasada vimos uno de estos personajes que le dijo a toda la congregación en ese momento que cuando predicaba acerca de la doctrina calvinista de la predestinación y todo esto, él mismo en ese momento se dio cuenta que estaba equivocado, entonces tuvo que cambiar y no son, es difícil, ¿verdad?, aceptar el error y decir, bueno, vamos a buscar la verdad. Entonces tenemos que apreciar estas personas que hicieron el cambio. En 1812, también en ese mismo año, en julio, Alexander y 7 otros fueron sumergidos. Acuérdense, la palabra bautismo es sumergirse. Entonces, para nosotros se nos hace muy sencillo hablar, pues bautismo es sumergirse. Entonces, pero era algo innovador, por decirlo así, en aquellos días. Insistió que solo se necesitaba una confesión de fe en Cristo sencilla antes del bautismo. Por lo mismo, ¿verdad?, durante este proceso de bautizarse, Alexander no aceptó ser examinado para ver si era candidato para el bautismo. Fíjense, cuando vemos esto de ser examinado, los grupos religiosos en aquel tiempo tenían esta idea de que si quieres ser miembro tienes que confesar este credo, tienes que aceptar esta confesión de fe. Obviamente si no te conocemos, pues tenemos que examinarte, ¿verdad?, para ver si eres digno de participar. No estoy hablando de que no debemos de examinar o de conocer a la persona que viene a la iglesia. Pero el problema se vuelve que cuando ponemos la examinación por encima de la confesión de la fe de la persona que quiere ser bautizada. Entonces tenemos que tener cuidado porque estaríamos poniendo reglas es que no te puedo bautizar por, no sé, ¿verdad? Podemos decir muchas razones. Entonces no quiero hablar de razones, pero estamos hablando entonces de una examinación que va más allá tal vez de lo que las escrituras dicen, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos el requisito para ser bautizado, tendremos que tener cuidado en poner una lista que no es la que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, en el caso de
Alexander dice, él lo puso de manera sencilla, dice, lo único que necesito o se necesita es una confesión de fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo puso. Entonces, a partir de aquí estamos hablando que entonces Alexander, ¿verdad? Se convierte en el líder principal del movimiento de restauración. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía no nos dice nada aquí Zoom. Dígame, hermano. Estás hablando parecido Hermano, levante la voz un poquito más porque no lo alcanzo a escuchar. particularmente el rociamiento que se menciona aquí, en qué consistía y cómo llegaban a caminar hasta ellos, hermano. ¿El rociamiento en qué consistía? ¿Esa es la pregunta? Estamos hablando de lo que se practica igual por la Iglesia Católica, el rociamiento de los niños, de los bebés, infantes, como medio de su salvación. Que la mayoría de estos, de las personas durante ese tiempo era la práctica común, ¿verdad? Cuando nacían eran rociados, ¿verdad? Era todavía inédito pensar que como adultos te tienes que bautizar, ¿verdad? Sumergir. Entonces es por eso que hubo esta discusión o descubrimiento de que si se debe de rebautizar uno, si ya lo bautizé y ya se bautizó. Entonces para ellos, bueno, en este caso unos o otros, era lo que hicieron mis padres, como yo como ve, era válido, fue válido, ¿no? Pero otra vez empezamos a ver que se dan cuenta de que esa práctica no es bíblica, por lo tanto no fue un bautismo, no tiene nada que ver con lo que realmente dice las escrituras de ser sumergidos para el perdón de nuestros pecados como adultos. Eso responde la pregunta. Creo que tenías una segunda parte, pero ¿cuál era la segunda parte, hermano? Y por ejemplo, ¿esto cómo apoyaba ellos su fe, hermano? ¿Cómo qué? Apoyaba su fe de ellos. No alcanzo. ¿Cómo escogieron ellos? ¿Cómo apoyaba su fe? A ver, o pónganmelo en el chat porque no lo entiendo bien. A ver, quítate el cubrebocas. Sí, hermano, para ellos, ¿cómo apoyaba ellos su fe este tipo de acto? A ver, pónganme la pregunta aquí porque La pregunta del hermano es que ¿cómo esta práctica apoyaba su fe? ¿Cuál práctica, hermano? ¿La del rociamiento? ¿Ah? Bueno, acuérdense, hermanos, que no era tanto estaban ellos buscando la fe, la doctrina verdadera. Entonces, para ellos el bautismo no era diferente o no cambiaba su fe o su doctrina o su creencia. Para ellos era una práctica parte de la fe religiosa, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Los Campbell, siendo la familia, cuando estaban todavía en Irlanda, su padre era predicador y predicaba y decía, si los niños tienen que ser rociados, ¿verdad? Entonces nacían los niños, los rociaban y las familias crían a sus hijos en este caso los Campbells, con una educación muy espiritual, ¿verdad? Todos los días leían la Biblia y todo esto. Entonces, su fe no estaba, no dependía del bautismo, por decirlo de esa manera, ¿no? O sea, habían nacido y crecido ya en una familia espiritual, por decirlo así. El cambio fue que ya estando adultos se dan cuenta que esto no fue válido, ¿no? Entonces, no sé si, hermano, por ahí va la respuesta, pero es difícil pensar, a lo mejor algunos de ustedes, hermanos, que estuvieron con una fe, digamos, errada, ¿verdad? Por la doctrina de nuestros padres,
digan cómo se sintió en el momento en su fe de pensar, saben que estoy mal, necesito ser bautizado porque esto que hicieron mis padres no fue cierto. En mi caso, digo, no, yo me bauticé ya muy joven, entonces no tuve todavía esa, digamos, cambio radical, por decirlo así, o ese lucha interna en nuestra fe de qué está pasando porque no estoy bien, ¿no? Yo pienso que en este caso ellos sí tuvieron que lidiar con su fe porque empezaron a pensar, bueno, no es lo correcto, por lo tanto tuvieron que hacer, en el caso de Campbell y varios de ellos, bautizados por primera vez, porque estaban buscando hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no lo que habían hecho sus padres. ¿Algún comentario adicional de eso, hermanos? Muy bien. No me dice nada aquí Zoom de que se nos acaba. A lo mejor nos dieron más tiempo libre aquí, pero vamos a hacer un descanso, hermanos, de 10 minutos. Vamos a cerrar esta sesión para que no nos vaya después decir que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, voy a cerrar esta sesión y en 10 minutos a las 7:05 regresamos para la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Ok.